Buenos días. Llegó la hora de la cita. Tenemos una cita con el Señor Jesús ahí a la orilla del mar de Galilea. Jesús le dijo a los discípulos: «He aquí voy delante de vosotros, los veo adelante, allá en Galilea». ¿Cuál era el objetivo del Señor Jesús en esta reunión? Él tenía un solo objetivo en mente: recordarle a los discípulos que su plan no había cambiado, que el llamado seguía siendo el mismo. ¿Cuál era el plan? El plan es llevarlos a la madurez. Es decir, el plan es seguirlos llevando a avanzar en la victoria en sus debilidades, en darle a Cristo el control sobre sus vidas. El plan es que aún en la prueba, vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos, aún en la prueba que habían fallado, les hiciera ver su necesidad de Cristo, la necesidad de depender de Él. Aún la prueba que no se pasa en su momento tiene un objetivo: purificar nuestra vida. Y si nosotros entendemos esto, podemos atravesar esa prueba y seguir viviendo en lo alto del plan de Dios, en el lugar que su voluntad nos coloca. Así que la prueba, aún esta, tiene ese objetivo. Y si tú lo puedes ver así, ya encontraste en esa prueba bendición para tu vida. Vamos a ver dónde y qué están haciendo los discípulos. ¿Para qué? Para que entendamos lo urgente y lo oportuno de la intervención de Jesús en nuestra vida, como lo hizo en aquel momento a la orilla del mar de Galilea con los discípulos. A los discípulos los encontramos otra vez dedicados a su actividad de pesca. Regresaron a la ocupación de antes. No era una mala ocupación, simplemente era una ocupación de la cual Jesús los había llamado para seguirlo. Fíjate las palabras de Pedro en este pasaje, Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Ellos habían dejado esa actividad de la pesca, una actividad sana, correcta, productiva, de donde obtenían su sustento. La habían dejado para seguir a Cristo. Pero ahora, como aparentemente todo se había acabado, como aparentemente el proyecto se veía truncado, regresaron a las barcas, regresaron a las redes. Estos hombres, esos muchachos, habían recibido la invitación de Jesús a seguir sus pisadas, a ser sus discípulos. Aquel momento cuando Jesús los llamó, había tenido el objetivo de hacerles bien claro el llamado, de poner delante de ellos el beneficio, de poner delante de ellos la ganancia eterna, la promesa y el galardón eterno. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a seguir una vida de fe, una vida de dependencia en el Señor. Te quiero preguntar algo. Cuando Dios nos dice que los discípulos habían dejado todo por seguir a Jesús, podemos preguntarnos: ¿qué estoy dispuesto a dejar por Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a hacer a un lado para seguir al Señor Jesús de manera definida? Entendemos claramente por qué Jesús no llamó a su servicio a personas ociosas, a personas sin actividad, a personas vagabundas. ¿Sabes por qué? Para no dar la impresión equivocada que a Jesús se le puede servir o se le puede seguir nada más para salir del paso, o buscando sacar ventaja, o en la obtención de beneficios materiales. Los discípulos se encuentran a unos 90 metros de la orilla, de la playa. Han estado trabajando toda la noche y ¿sabes qué? No han pescado nada. Esta ocasión, sin duda, era fácil recordar qué tan parecida era a esa primera ocasión cuando Jesús los llamó. Cuando Pedro, en ese día, cuando Pedro fue llamado a seguir al Señor, Pedro le dijo: «Señor,
esta hora no es hora de pescar, pero en tu palabra echaré la red. Echó la red, y en aquel momento la red no la podían sacar de la gran cantidad de peces que habían capturado. Pero ¿qué pasa? Las derrotas, las crisis, las situaciones de prueba no pasadas nos hacen perder de vista el trabajo de Dios a favor de nosotros, a favor de nuestra vida en el pasado. Y sobre todo, perdemos de vista que Dios sigue teniendo el poder y que Dios sigue queriendo y pudiendo sacarnos adelante. Que Dios no ha terminado con nosotros y que aún las derrotas debemos verlas como la oportunidad para levantarnos y empezar a caminar más definidos, más dependientes, más agarrados del Señor Jesús. Por eso, las preguntas del Señor Jesús son claves a los discípulos. Dice en Juan 21:5 en la primera parte que Jesús les dijo: muchachos, hijitos, ¿tienen algo de comer? En otras palabras, ¿están obteniendo lo que buscan? ¿Están alcanzando lo que pensaban alcanzar, regresando a su actividad? ¿Regresando a dedicar su tiempo, su vida, su energía, su esfuerzo en lo de antes? Las preguntas que Jesús les hace son fundamentales. Tienen un objetivo: hacerles ver en qué están viviendo, hacerles ver y hacerles recordar que el llamado sigue ahí y que el llamado es más alto y que el compromiso que tenían con Jesús es eterno. Vamos a leer versículos 4 al 6. Cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Echaron ellos la red, y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. Lo primero que quiero que notes es que tenemos que aprender a reconocer a Cristo. Tenemos que aprender a reconocer el trabajo de Cristo, el trabajo de Dios en mi vida. Porque a veces podemos no darnos cuenta de determinadas cosas que Dios está permitiendo, que Dios está haciendo, situaciones que Dios permite que lleguen a nuestra vida para que entendamos nuestra profunda necesidad de Él. Y Dios quiere que aprendamos a reconocer su trabajo, la forma como Él se acerca, porque Dios siempre se acerca para que su palabra se cumpla en nuestra vida. Esa es la forma como podemos identificar y reconocer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pablo le dice a los creyentes en el Nuevo Testamento que es la palabra la que actúa en sus vidas. Jesús podía haber hecho que los discípulos lo reconocieran inmediatamente, que lo reconocieran físicamente, que reconocieran su voz, pero Él no quería esto. Él no quería que los discípulos se guiaran otra vez por sus sentimientos. No quería que se guiaran otra vez por su capacidad. Él quería que ellos atendieran a su voz y reconocieran su trabajo. Lo que quería era recordarles, como lo había hecho en el pasado, que cuando una persona decide obedecer a Dios, las cosas cambian. Y cómo su vida había sido transformada. Y cómo hoy Él lo quería refrendar. Les quería ratificar: tu vida tiene que seguir siendo diferente por lo que yo hago en ti. Por eso, en ese momento crucial, como crucial es el momento cuando Jesús se acerca a nuestra vida y trabaja en ella, ese momento donde las redes están vacías, ese momento donde ha sido una noche de trabajo infructuosa, donde ellos han regresado a la frustración de pasar horas y horas sin obtener nada, porque simplemente ellos regresaron al pasado, regresaron al afán, regresaron al esfuerzo personal, regresaron a sentirse desesperados. ¿Por qué?
porque regresaron a depender de su capacidad. Pero Dios quería recordarles que cuando ellos decidieron entregarle a Jesús sus vidas, esa simple decisión permitió que ellos pudieran ver cómo Dios proveía, cómo Dios daba paz, cómo dependiendo de Él, Dios tenía un proyecto que se iba cumpliendo día a día, paso a paso, momento a momento. Cada vez que Jesús les pedía que hicieran algo, ellos entendieron, Dios me está llamando a hacer esto porque Él ya me capacitó. Y por ejemplo, Dios los manda a predicar y ellos regresan gozosos de todo lo que Dios había hecho en sus vidas y a través de sus vidas. Pero ¿qué pasa ahora? Jesús ha sido crucificado, lo vieron muerto en la cruz, vieron cómo lo enterraron, lo vieron sepultado y ellos pensaron equivocadamente que ahí había terminado todo. Perdieron por completo el recuerdo, la vivencia del poder de Dios en sus vidas. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vienen las pruebas y fallamos, muchas veces olvidamos las cosas que Dios ha hecho en nuestro corazón. Olvidamos las victorias, olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y lo que Dios quiere recordarnos es que Él no ha perdido su poder, que allí no terminó todo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere que después de tu falla, después de tu alejamiento de Dios, después de haber perdido algo en tu vida cristiana, el diablo quiere que tú le creas a esa mentira de Dios ya no quiere tener nada que ver contigo. Y Dios, por contra, lo que quiere es enseñarnos, mostrarnos nuestra debilidad, pero para que aprendamos a profundizar más en Dios y para recordar ese compromiso que un día hicimos de abrirle el corazón y decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que tú dirijas mi vida. Porque ese compromiso es para siempre. ¿Sabes? Esto no va a acabar. El compromiso de Dios hacia nuestra vida no va a terminar aunque falles. Por eso la palabra de Dios dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque el día que yo le entregué mi vida a Jesús, Él lo tomó en serio. Él adquirió un compromiso conmigo, pero tú también adquiriste un compromiso con Él. Y ese compromiso es para siempre. Yo le entregué mi vida, pero Él me entregó también la suya y se comprometió a sacarme adelante. Él me perdonó para siempre. ¿No te da gusto saber, recordar que ese compromiso es eterno? ¿Que no importa lo que hagas, Dios no te va a abandonar? Porque yo puedo disfrutar más o disfrutar menos de mis compromisos adquiridos con Dios. Pero Dios siempre estará trabajando en mi vida para que yo viva en el gozo de la obediencia. Por eso en las pruebas lo que Él permite son circunstancias donde tú puedas recordar que hay un compromiso de por medio, hay un pacto de por medio entre tú y Dios. Y cuando recuerdas esto, tu fe se fortalece. ¿Qué pasó cuando ellos echaron las redes donde Jesús les dijo? ¿Qué pasó? Que hubo tantos peces que no las podían sacar. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces no nos damos cuenta de lo cerca que estamos de la bendición. Imagínate ahí la barca flotando encima de un cardumen enorme de peces, bien cerca de la bendición, pero las redes están vacías. ¿Qué tan lejos estaban los peces de donde estaban sus redes? Tan lejos como está la derecha de una barca de la izquierda de una barca. El babor del estribor. Y Jesús les dice, échenla de ese lado. Y simplemente un acto de obediencia, un acto de fe, un acto de volver a depender completamente del Señor, hace ese cambio radical en nuestra vida, de tener una red vacía a tener una red completamente llena, saturada de peces. Ahora, lleva esto a tu experiencia personal. Por ejemplo, en la relación matrimonial. Muchas parejas viven así,
en la superficie, flotando por encima de la bendición y no disfrutando lo que Dios tiene para ellos hasta que no deciden abandonar el orgullo, abandonar la suficiencia, abandonar su punto de vista y decirle a Dios, ok Dios, te voy a creer. Voy a tomar el lugar que tú dices que me corresponde a mí como varón. Y la esposa, voy a tomar el lugar que tú dices que me corresponde a mí como mujer. Y cuando cada uno, o al menos uno, toma el lugar que Dios indica, entonces ¿qué pasa? Las redes se vuelven a llenar. Pero mientras el orgullo sea lo que dirija las decisiones de la pareja, estarás flotando sobre una bendición y no la podrás alcanzar. Qué hermoso es ese día en el que decides hacer el cambio. Tomar la decisión de creerle a Dios. Y entonces en cada relación, la matrimonial, la con los amigos, la relación laboral, la relación entre creyentes, se vuelve otra vez a como Dios la había planeado. ¿Pero de qué depende? De que decidamos pedir perdón, de que decidamos reconocer la falta y de que nos demos cuenta que siempre hay espacio para mejorar, para avanzar, para disfrutar más nuestras relaciones en Cristo. La pregunta que nos debemos hacer es, oye, ¿y si es tan fácil? Si está tan al alcance de nuestra mano, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué perder tanto tiempo? ¿Sabes por qué lo perdemos? Porque el gran enemigo de nuestra felicidad es nuestra suficiencia. Nuestro punto de vista. Los discípulos sabían pescar, sabían qué era lo que estaban haciendo, pero ellos tenían que aprender a escuchar, a seguir la guía de Dios, a tomar las redes de un lado y echarlas al otro lado. Y cuando lo hicieron, ya no pudieron sacar la red. Cuando se dieron cuenta de eso, entonces Pedro dijo, ¿es el Señor? Solo Él puede hacer esto. Vamos a leerlo, versículos 7 al 13. Entonces el discípulo, a quien amaba a Jesús, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él, lo mismo que del pescado. Quiero que notes por qué lo identificaron. ¿Cómo identificamos el trabajo de Dios? Porque Él hace lo que de ninguna otra forma puede suceder. Ellos lo identificaron porque vieron cómo Jesús volvió a hacer lo mismo que había hecho con ellos en el principio. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Quitar de nuestra mente la consecuencia de la derrota. Quitar de nuestra mente el fracaso. Y recordarnos que si dependemos de Él, tendremos victoria. El Señor Jesús tenía un objetivo, quitar de su mente esa idea de que eran unos fracasados y que Dios los quería llamar porque tenía ese objetivo para ellos, que los sirvieran, que los siguieran. Así pasa con nosotros. Cuando fallamos, pensamos que Dios ya nos dijo, ay sí, córtalas porque no me sirves. Y Dios no nos necesita como veíamos ya, pero nos ama y nos ha llamado y su llamado es inamovible.
Lo que Dios quiere que recordarnos es que Él puede y quiere volver a usar nuestra vida. A la persona que falló, a esa misma. Para que esa persona que falló reconozca, necesito más de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos avisa de las pruebas. Nos dice lo que vamos a enfrentar. Nos dice los problemas que pueden venir. Para que al hacerlo, entendamos cuánta necesidad tenemos de Cristo. Y lo que Él nos dio desde el principio de nuestra vida cristiana, Él nos recuerda, esto te lo di, no te lo voy a quitar. El objetivo es que camines a mi lado, eso no va a cambiar. Y eso es precisamente lo que Él quiere hacer cuando trabaja en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas, las pasemos de otra manera. Jesús, en esta cita que nos ha invitado a la orilla del mar de Galilea, quiere recordarnos algo. Quiere recordarnos el compromiso que un día hicimos con Él. Yo no sé hace cuánto tiempo tú hiciste ese compromiso con Dios. Pero para poder ser salvo, para poder ser salva, tú tuviste que hacer este compromiso con Dios. El compromiso de abrir el corazón. El compromiso de decirle, quiero seguirte. Si ya tomaste esa decisión de aceptar a Cristo, hoy nada más es el día para ratificar que ese compromiso es eterno. Que digas, quiero seguirlo, quiero servirlo, quiero tener victoria sobre mis debilidades, quiero enfrentar las pruebas en la victoria de Cristo. Y entonces las pruebas solamente te van a mostrar las cosas que Dios tiene que seguir arreglando, las cosas que Dios tiene que seguir corrigiendo, porque todo el tiempo Dios está trabajando en nuestras vidas. Y las pruebas de ninguna manera indican que Dios ya terminó contigo. Dios quiere seguir trabajando en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un plan. Pedro, esa voz cantante, esa voz principal en el núcleo de los discípulos, pensaba que por lo acontecido en los últimos días ya no había nada que hacer. Mejor me regreso a lo que hacía antes. Mejor me regreso a la actividad en donde yo tengo el control. En donde yo puedo decidir de qué lado echar las redes. Y Dios quiere que entendamos, Dios quiere que recordemos que separados de Él, nada podemos hacer. Es más, ni siquiera la actividad que ellos dominaban, en la que eran expertos, podía tener la bendición que solo se tiene escuchando al Señor Jesús. Mientras no entendemos esto, no podemos ser útiles. Si tú has tomado la decisión de aceptar que Jesús entre a tu corazón, hoy es el día de ratificarla. Pero si no has tomado esta decisión, hoy es el día que escuches a Dios, que tomes la decisión de dar ese primer paso de obediencia, de sacar tus redes de donde tú has decidido echarlas, cambiar completamente y decirle a Dios, te voy a creer, te voy a escuchar y voy a echar mis redes obedeciendo a tu voz en el lugar que tú me indicas. Y de ese lugar tú vas a ver que Dios puede llenar tu vida, puede transformarla, puede darte un motivo por vivir eterno. Y además puede darte en una decisión, en ese momento, la seguridad de ser llamado, como dicen los evangelios, de muerte a vida. Vamos a orar. Yo quiero orar contigo que hoy le quieres decir a Dios, Dios, quiero que tú llenes mis redes. La primera ocasión en que Dios quiere llenar nuestras redes es cuando nos llama a la salvación. ¿Oramos? Dios, te doy gracias porque me recuerdas lo interesado que estás en mi vida y cómo tú quieres llenar mi vida, llenar mis redes. Que tú quieres cambiarme de esa vida donde me afano, me preocupo, me angustio en mis decisiones, en mi voluntad. Y que tú quieres darme una vida completamente diferente. Una vida
que pueda tener conexión contigo, relación contigo. Te quiero pedir, Dios, que en este momento tú entres a mi corazón, perdones mis pecados. Yo decido arrepentirme de haber tenido hasta este día la voluntad, la última palabra sobre mi vida. Y hoy quiero que tú seas mi Señor. Te pido perdón por lo que he hecho alejado de ti, por mis pecados, los que recuerdo y los que ya se me olvidaron, pero que sé que esos pecados son los que te llevaron a la cruz. Hoy quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y te lo pido en nombre de ese Cristo, de ese Jesús que murió por mí. Hoy también queremos pedirte, Dios, que tú nos recuerdes con fuerza, con poder, ese momento en el cual tú nos convenciste de entregarte nuestra vida. Ese momento del pasado donde tú nos convenciste de que, obedeciendo a tu voz, las cosas eran completamente diferentes. Y queremos hoy ratificar nuestra decisión, nuestro compromiso contigo, de que seas tú lo primero. De que el llamado que un día nos hiciste, hoy vuelva a ser nuestro objetivo de vida. Y que decidamos hoy levantarnos a vivir sirviéndote, siguiéndote. Te pedimos esto, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor Jesús hace un contraste hermoso, sencillo. Primero les pregunta, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen no. Después hace un milagro. Ellos se dan cuenta, es Jesús. Y ahora Jesús es el que les dice, vengan, ya está todo preparado. Llegan a la orilla, ya hay brasas, ya hay pan, ya hay pescado. Y ahora les dice, traigan de lo que acaban de pescar, traigan de lo que con lo que yo les he bendecido. Dios siempre quiere alimentarnos, pero la clave en nuestra vida es la obediencia. Que Dios te bendiga. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños,
cielo.